nunca, nada más en nuestro tiempo, en mi tiempo, cómo se han puesto más peligrosos los tiempos. Ahora quiero que entienda que el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, describió comportamientos y un sistema de valores que habría 2000 años después. Nombra en esta lista que acabamos de leer, nombra comportamientos o actitudes pecaminosas que caracterizarían los tiempos en los cuales vivimos. Usted y yo le dio literalmente al clavo. Da de cuenta que Pablo podía ver cómo iban a ser los tiempos de hoy. Pero no era Pablo, era el Espíritu Santo de Dios. Pero entre la lista de pecados que se mencionan aquí hay uno que es muy importante tocar el día de hoy. Ese es el pecado de la ingratitud. La ingratitud. ¿Estás conmigo allá arriba? ¿Sí? Y así se llama el mensaje. El pecado de la ingratitud. ¿Alguien dirá pecado? Pastor, aquí en la iglesia nomás viene a predicarnos en contra de un pecado y otro pecado, y ya no sabemos ni qué podemos hacer porque parece que todo es pecado, y ahora nos está diciendo que la ingratitud es pecado. Sí, no lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Uno de los pecados marcados de esos tiempos peligrosos iba a ser hombres ingratos, personas ingratas. La ingratitud. Más, oiga bien, más que un pecado, la ingratitud es la raíz de todos los pecados con que se ha desviado el ser humano. La ingratitud. Mire Romanos capítulo 1, versículo 18 en sus Biblias, por favor. Romanos 1, 18. Romanos 1, 18. Aquí el Señor nos da una historia de su creación, del ser humano. ¿Y cómo fue? Oiga bien, eso de que ahora hay gente que dice yo no creo en Dios, soy ateo, los humanistas, todo eso, y la evolución, y que venimos del chango y las estrellas y todo eso no fue así al principio. Bien. Al principio de la creación todos los hombres, todos los seres humanos conocían quién Dios era, conocían a Dios. Y aquí el Señor nos da un repaso de la historia del ser humano y cómo fue que se desviaron y llegaron a donde estamos el día de hoy, llenos de perversión y corrupción. Romanos 1, versículo 18, ¿ya lo encontró? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Literalmente hoy en día hay gente que no nada más no quieren saber la verdad, no quieren nada con Dios, sino que se oponen al cristianismo, se oponen a los principios bíblicos, se oponen a los mandamientos de Dios, se oponen a todo lo que representa a Dios. Nuestros hijos en el sistema educativo de aquí de Nuevo México y de la mayoría de los estados están yendo a un sistema corrupto que se opone a todo lo que representa a Dios. Y les enseñan que no hay Dios. Dice versículo 19. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, pues habiendo esas primeras generaciones que Dios creó, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni ¿qué dice? Ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser ¿qué? Sabios, se hicieron necios. Dice la Biblia en Salmos, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dice, queriendo ser sabios, se hicieron necios. Esa es la sociedad en que vivimos. Gente docta, gente preparada, gente con títulos universitarios, dicen, no hay Dios. Queriendo ser sabios, se hicieron necios. Pero hermanos, lo que nos está diciendo es que comenzó con no ser agradecidos. Se fijó donde dice, ni le dieron gracias. Esa fue la raíz de un montón de otros pecados que vinieron después.
En este pasaje vemos, oiga bien, los resultados de esta generación que conocieron a Dios. La Biblia dice que conocieron a Dios. No fue gente que no conocía a Dios, conocieron a Dios, pero no tuvieron gratitud. La falta de agradecimiento trae consecuencias. No se esté durmiendo. No viene a la iglesia para dormirse. Abra los ojos, siéntese bien, despierte. La falta de agradecimiento trae consecuencias. No es un pecado inocente, no es un pecado pequeño. Yo le quiero dar en esta tarde 3 resultados. Primeramente 3 resultados, o más bien dicho, ¿a qué más lleva la ingratitud? Porque la ingratitud es la raíz nada más de muchos otros pecados que vienen después. 3 resultados o a qué lleva la ingratitud. Mira el versículo 21, Romanos 1:21. Pues habiendo conocido a Dios, está ahí conmigo, hermano, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El primer resultado es no glorificar a Dios. Míreme aquí, no glorificar a Dios. Glorificar a Dios es sinónimo de ser agradecido. El que es agradecido va a glorificar a Dios. Pero lo primero que sucede con personas que no tienen gratitud es que no glorifican a Dios. Mire, para que vea un ejemplo, Lucas 17:11. Deje una marca en Romanos, ahorita regresamos ahí. Pero Lucas capítulo 17, vemos la historia de algo que sucedió en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Lucas 17, versículo 11. Lucas 17, versículo 11. ¿Ya lo encontró? Miren, sígame por favor con su vista. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres que leprosos, los cuales se pararon de lejos. Los leprosos, la lepra era una enfermedad incurable. La lepra era una enfermedad contagiosa. La lepra era una enfermedad sucia, asquerosa. Literalmente se podría la piel. La lepra hace que se pudra la piel, que salgan llagas y empieza a supurar pus. Y da un olor putrefacto, da apesta, y eso es contagioso. Y la persona se llega a deformar, se le empiezan a caer sus extremidades, las puntas de los dedos, la nariz, las orejas, empieza a quedar deforme. Es una manera terrible de cómo morir, porque no tenía cura. Y a propósito, hasta el día de hoy no hay cura para la lepra. Hay medicinas que pueden detener la lepra, detener el avance, pero no la pueden curar. Así como el SIDA, así como otras enfermedades venéreas que hasta el día, con toda la tecnología avanzada, la ciencia, no hay curas. Y le voy a decir por qué. Porque son juicio de Dios. Juicio de Dios por pecado. Y en la Biblia la lepra es simbólica del pecado. Así como es asqueroso para un ser humano ver a alguien leproso, acercarse a alguien leproso, el pecado es asqueroso para Dios. Es abominación a Jehová. Nosotros ya nos hemos acostumbrado al pecado. Nosotros estamos bien cómodos, bien a gusto con el pecado, porque nos hemos hecho tolerantes al pecado. Hasta defendemos lo que a Dios no le agrada, lo que Dios prohíbe. Pero para Dios, Dios no cambia y Dios sigue siendo abominación para Él el pecado. Amén. Y estos hombres que tenían lepra no podían vivir con el resto del pueblo, estaban destituidos porque era contagiosa su enfermedad, tenían que vivir en las afueras, no podían acercarse a la gente. Dice que el Señor iba caminando por el camino y le salieron al encuentro a 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos porque no podían acercarse a gente sana. Versículo 13, y alzaron la voz, o sea, gritaron diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Oh, hermanos, gracias a Dios que un día Cristo tuvo misericordia de ustedes. Amén. Gracias a Dios que a pesar que nuestro pecado es abominación a los ojos de Jehová, un día el Señor se adignó en vernos, mirarnos y tuvo misericordia de nosotros y nos limpió con su bendita sangre. Amén.
Estos hombres se pararon de lejos y alzaron la voz y dijeron: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, cuando Cristo los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Los sacerdotes eran los únicos que podían declarar a una persona limpia, que ya había sido sanada. Pero el Señor los manda y tenían lepra. Ellos tuvieron que ejercer algo de fe para creer a Cristo de que en camino rumbo a los sacerdotes iban a ser sanados. Entonces el Señor simplemente les manda: id y mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Los 10 fueron limpiados. El Señor los sanó. Versículo 15, entonces uno de ellos, fíjense, uno de los 10, uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió haciendo, glorificando a Dios a gran voz. Nadie le enseñó, nunca fue a una iglesia donde le enseñaran una clase de lo que debe hacer como es salvo. Fue una cosa natural, espontánea, fue algo que le salió a ese hombre, ¿verdad? Que se llama gratitud. Regresó glorificando a Dios en gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Me imagino a ese hombre leproso tirado de pie con su cabeza en el suelo y no queriendo ni siquiera alzar su mirada al Señor, diciendo: gracias, Señor, no merezco, gracias por limpiarme. Y créame, hermano, que un día usted y yo, cuando estemos ante la presencia de Cristo Jesús, no vamos a postrarnos a sus pies en agradecimiento, porque vamos a reconocer que si estamos en el cielo, no fue por nosotros, sino por su misericordia y por su gracia. Se postró este hombre a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano, la persona que menos esperaba. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? Y luego el Señor hace esta pregunta tan triste: ¿y los 9? ¿Dónde están? ¿Los otros dónde están? ¿Cuánta gente recibe bendiciones del Señor y no vuelven para darle gracias a Dios? Ni siquiera regresan a la iglesia. ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18. No hubo quien volviese y diese ¿qué? Gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Recibió algo mayor todavía que la sanidad física. Recibió el perdón de pecados, la salvación de su alma. Oh, hermanos, ¿qué fue la evidencia de su fe? Le voy a decir que fue gratitud. Gratitud fue la evidencia de su fe. Amén. Oh, hermanos, cuánta gente dice que son salvos, que Cristo les salvó, pero ni siquiera tienen la gratitud de venir a darle gracias a Dios a la iglesia. No tienen tiempo para el Señor, están tan ocupados. Son más fieles a su trabajo, nunca faltan, con dolor de cabeza, con gripa, con lo que sea, pero unas pastillitas y vámonos a trabajar porque el trabajo es sagrado. Pero a la iglesia cualquier cosita les impide venir. Y se llaman cristianos, se llaman que dicen que han recibido el perdón de pecado y que están agradecidos, pero no lo demuestran, porque no vuelven y no glorifican a Dios. El primer resultado de la ingratitud es que no hay gloria a Dios, no glorificar a Dios. Mire, regrese a Romanos capítulo 1, versículo 23. Dice: y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Hicieron una encuesta recientemente que de veras lo deja a uno sorprendido y triste. Y una encuesta que hicieron de muchas personas aquí en Estados Unidos para ver qué tanta compasión tiene la gente, qué tanta empatía tiene la gente. Y dicen: ¿qué te haría sentir más compasión? Que una persona, un ser humano, se esté muriendo de hambre y sea maltratado, o que un perro se esté muriendo de hambre y sea maltratado. Y la mayoría escogieron el perro que el ser humano.
Y luego dijeron, un bebé recién nacido, un niñito y un perrito, un papi, o un gatito, un kitty. ¿Qué te daría más lástima que estuviera muriéndose de hambre? Y el bebé ganó por 10% nada más. Y así está la sociedad en la que vivimos hoy en día. Que tienen más lástima, más empatía por un animal que por un ser humano. Cierto. Así ha enloquecido la sabiduría del mundo. Amén. Cierto. Ahora que hubo el desastre allá en Houston por el huracán, se recogieron récords de dinero que gente que no mandó para la Cruz Roja, no mandó para ayuda comestible, para ayuda de gente, mandaron dinero para rescatar animales extraviados por el huracán. Y eso fue la motivación de lo que les recogieron billones de dólares. Wow. Eso es lo triste. Dice el versículo 23, donde estamos leyendo, que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios. ¿Por qué? Por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Salió un reporte esta semana donde la mujer que está a cargo de Planned Parenthood. Planned Parenthood es la organización en Estados Unidos que promueve y está detrás de los abortos. 60,000 abortos por año aquí en los Estados Unidos. 60,000 abortos de seres humanos aquí en Estados Unidos cada año. La mujer que está a cargo, junto con otra líder liberal del Partido Demócrata, estaban hablando, estaban escandalizadas porque el presidente Trump decidió quitar una restricción para que trajeran trofeos de animales cazados en África a Estados Unidos. Estaban diciendo de cómo vamos a permitir que más elefantes mueran. Válgame. La mujer a cargo que promueve que 60,000 seres humanos, criaturas sean abortadas, y le llaman que es el derecho de la mujer y que no son seres humanos, que son embriones nada más, fetos, que no tienen alma, que no tienen vida, que no pueden sostenerse, que es mentira, científicamente se ha probado. Está preocupada por elefantes que van a morir en África. Dando honra a las criaturas antes que al Creador. ¿Me está siguiendo, no? El segundo resultado de la falta de gratitud es apartarse de la verdad. La ingratitud lleva a apartarse de la verdad. ¿Qué es apartarse de la verdad? Juan capítulo 17, por favor. Juan capítulo 17, versículo 14. Yo les he dado tu palabra. Este es Cristo hablando, Cristo orando. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estaba orando por sus discípulos, estaba orando por los que habrían de creer, estaba orando por usted y por mí, nuestro Señor Jesucristo. Dice versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Y dice versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Apartarse de la verdad es apartarse de la palabra de Dios. ¿Me estás siguiendo, hermano? Pero todo comienza con la ingratitud. Personas que conocieron a Dios, pero no le dieron gracias, no le glorificaron y se apartaron de la verdad. Y eso pasa cuando también un cristiano deja de dar gracias y empieza a ser ingrato. ¿Sabe lo que va a pasar? Como resultado, va a terminar apartándose de la verdad. ¿Qué es la verdad? Juan 14, versículo 1.
No se turbe vuestro corazón. Otra vez ese es Cristo hablando. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. A propósito, déjeme decirle, querido amigo, creer en Dios nunca le va a salvar. Hay mucha gente que les queremos hablar de la palabra de Dios y dicen, yo creo en Dios, yo creo en Dios. La Biblia dice que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan. Pero creer en Dios no salvó a nadie. Por eso Cristo dijo, creéis en Dios, creed también en mí. Este es Cristo hablando y dice esto: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Ahora, Tomás era uno de los 12 discípulos. Digo, qué triste que uno de los más cercanos al Señor, después de todo lo que había caminado con Cristo, todavía le dijera, Señor, no sabemos el camino. Pero así pasa muchas veces. Gente hasta dentro de la iglesia realmente no conocen a Cristo como su Salvador personal. Dice versículo 6, Cristo le responde, Jesús le responde, Jesús le dijo, yo soy el camino. ¿Y qué más? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Se acuerdan cuando Pilato tenía a Cristo y lo estaba interrogando? Y Pilato le dice a Cristo, ¿qué es la verdad? La verdad estaba parada delante de él. Cristo es la verdad. La verdad no es una religión, la verdad es una persona. ¿Cuál es la religión verdadera? Ninguna. La verdad es Cristo, es una persona, porque Cristo fue el que murió en la cruz por sus pecados y por mis pecados. Y Él es el que promete que va a preparar lugar allá, en la casa de su Padre, una morada para que usted pueda ir para allá, si tan solo pone su fe y su confianza en Cristo. Amén. Dice, voy pues a preparar lugar para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Pero la importancia de reconocer que Cristo es el camino, y Él es la verdad, y Él es la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo Cristo. Él es la verdad. Déjeme decirle, querido amigo y querido hermano, ser ingrato lo lleva a apartarse de la verdad, apartarse de la palabra de Dios, apartarse de Cristo mismo, porque Cristo es la verdad. Oh, nadie se aparta del Señor a propósito. Nadie planea apartarse del Señor. Cristianos que se han apartado del Señor, nunca fue su intención apartarse del Señor, pero todo comienza con la ingratitud. Todo comienza con la ingratitud. Una persona ingrata va a terminar apartándose de la bendita palabra de Dios y va a terminar apartándose de Cristo mismo en su vida. ¿Me está siguiendo, hermano? Primera de Tesalonicenses 5:18 va a salir en la pantalla. Dice la Biblia, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. ¿Para con quién? Para con vosotros en Cristo Jesús. Hermanos, para el cristiano. El mundo, los incrédulos, ¿de qué van a estar agradecidos? Pero si alguien debería ser agradecido, es el cristiano. Y el Señor Dios espera de sus hijos que seamos agradecidos en todo. Si alguien debería estar agradecido, siempre somos los cristianos. La ingratitud, hermanos, es la raíz de por qué mucha gente pierde la brújula espiritual y terminan apartándose de la palabra, terminan apartándose de Cristo, lejos del Señor. Pero la raíz es la ingratitud. Quizás usted le pidió a Dios que le diera algo y no se lo dio, y usted ha dejado de ser agradecido, y usted tiene más queja, una actitud más de quejas que de agradecimiento. Tenga cuidado, va a terminar. Ya se está viendo, oiga bien, que no está glorificando a Dios con su vida, y se va a ver que usted puede hasta terminar apartándose de su palabra y del Señor en su vida. Porque ese es el resultado de la ingratitud. Regrese a Romanos 1, versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Dice que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Número 3, ese es el tercer resultado de la ingratitud. No tomar en cuenta a Dios. Mire conmigo en su Biblia Proverbios 3, versículos 5 y 6. Proverbios 3, versículos 5 y 6. Dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos
tus caminos y Él enderezará tus veredas. Hermanos, miren aquí, la vida cristiana tiene todo que ver con reconocer a Dios en toda nuestra vida. Esa es la vida cristiana. Antes de ser salvos, ¿qué nos importaba lo que Dios pensaba? ¿Qué nos importaba la voluntad de Dios? No fue hasta que Cristo nos salvó y llegamos a la iglesia y empezamos a conocer la palabra de Dios que nos dimos cuenta que Dios quiere saber todo de nuestra vida. Él quiere estar envuelto en nuestras vidas. Él quiere que hagamos la voluntad de Dios en cada decisión que tomamos. Y conforme reconocemos a Dios, ¿saben lo maravilloso que sucede? Él va enderezando nuestras veredas torcidas y chuecas. Reconocer a Dios es tomarlo en cuenta. Pero ¿sabe lo que pasa con la ingratitud? Te lleva a no tomar en cuenta a Dios. ¿Se fijó lo que decía Romanos? No quisieron tomar en cuenta a Dios. Quizás es por eso que Dios no ha hecho más en su vida, querido hermano. Porque usted ha dejado de reconocerlo. ¿Qué quiere decir reconocerlo? Tomarlo en cuenta. La raíz de todo esto es la ingratitud. Primero a los Corintios capítulo 6, versículo 12, mire lo que dice. A los cristianos: todas las cosas me son lícitas, o sea, permitidas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se una con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. El cristiano reconoce: mi cuerpo no es mío, el Señor lo compró con su sangre. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. No me pertenezco a mí mismo, le pertenezco al Señor. No puedo hacer con mi cuerpo lo que me da mi regalada gana. Mi cuerpo es del Señor, debo de glorificarle a Él con mi vida. Vivimos en un mundo tan sexualizado, tan pervertido, donde el sexo libre es normal, donde las relaciones fuera del matrimonio es lo más normal, y la gente lo ve con más normal y piensa que el que se abstiene y el que se guarda es raro, es fanático. Y tantos cristianos que están cayendo en la fornicación, el error de andar no cuidando su templo y fornicando a diestra y a siniestra. Eso no le agrada a Dios. Eso es contra la voluntad de Dios para usted. Usted está manchando su templo, que es el templo de su cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo. Amén. Pero ¿sabe qué? Cuando el cristiano deja de estar agradecido, llega a un punto donde no le importa. Dice: primero es mi placer, primero es lo que yo quiero. Al cabo que todo el mundo así vive, todo el mundo lo está haciendo. ¿Qué tiene de malo? Así piensa alguien que no toma en cuenta a Dios. Amén. Pero no toma en cuenta a Dios, le voy a decir por qué. ¿Qué es lo que comienza todo eso? La ingratitud. Déjeme decirle brevemente las consecuencias de la ingratitud. Romanos 1:21. Vimos los resultados, ahora déjeme que vea las consecuencias. Míreme aquí, por favor, o mire su Biblia. Romanos 1:21. Las consecuencias de la ingratitud. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Ni le dieron gracias. Sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Por lo cual también Dios los, ¿qué dice? Entregó ¿a qué? A la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Una consecuencia de la ingratitud, hermanos, es la inmundicia. Una vida inmunda. ¿Qué es inmundicia? Todo lo que es inmundo para Dios. Dice la Biblia que abominación a Jehová, 6 pecados aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y dice uno de ellos es
el que derrama sangre inocente. El aborto es abominación a Jehová. Y sin embargo el mundo lo ve como lo más normal. Y están preocupados de salvar a los elefantes. Es increíble hasta dónde llega una sociedad que ha rechazado a Dios y a su palabra. A ser una sociedad inmunda, con valores que son inmundos, abominables a Dios. ¿Me estás siguiendo, hermano? Romanos 1:26. Por esto Dios los entregó. ¿Por qué está el mundo tan pervertido, pastor? ¿Por qué está tan mala la vida? ¿Por qué está tan peligroso? ¿Por qué hay tanta perversión, tanta corrupción? Dice aquí versículo 26. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Segunda consecuencia de la ingratitud es pasiones desordenadas, extravío moral, pasiones desordenadas. Y hoy en día están tratando de decir que Dios se equivocó, que la gente nace así. Y dice, se encendieron en su lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos. Pablo le dijo a Timoteo que una de las características de las sociedades futuras, de los días peligrosos, es que habría gente sin afecto natural. Y es por eso que hay tanta perversión. Y se va a poner peor. Pablo le dijo que irían de mal en peor. La única esperanza que tiene este mundo corrompido y perdido es la sangre de Cristo que limpia de todo pecado. Es la única esperanza para el mundo perdido. Nada más va a cambiar la sociedad más que la predicación del Evangelio de Cristo Jesús. Romanos 1:28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, mire, tercera consecuencia, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Vivimos en una sociedad tan avariciosa, tan materialista, y ahorita se empiezan a ver los días donde la gente anda fanada por tener más, por comprar cosas con dinero que no tienen, por agarrar las especiales, las ofertas, y aún así vivimos en tiempos donde hay más tristeza, más depresión, más gente suicidándose porque no hay contentamiento a pesar de la abundancia de bienes materiales que hay. Y estamos llenos de envidia, de homicidios, de contiendas, de engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. La gente pone hasta en calcomanías de su carro que vi una calcomanía que decía: yo glorifico al perro. Eso es lo que decía, dog. A propósito, porque usted sabe que al revés es God. Pero al revés lo ponen, dog es mi Dios. El perro es mi Dios, no Dios. Así está esta sociedad en que vivimos, aborrecedores de Dios. Dice: injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males. Hermanos, la evolución es un invento. Es un invento malvado de querer distorsionar la verdad, la creación de Dios, negar la existencia de Dios. Inventores de males están ahorita gastando, oiga bien, millones de dólares por descubrir si hay vida en Marte.
Porque el telescopio vio algo que parece ser que hubo agua o hielo, no sé hace cuántos. Quiere decir que tuvo que haber vida en Marte. Y ahí está el gobierno idiota invirtiendo dinero de impuestos para hacer research, para encontrar si hay vida en Marte. Cierto. ¿Me estás siguiendo? Sí, dice... Soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Anoche estuve predicando a los jóvenes acerca de esto. De honrar a tu padre y a tu madre. Amén. Y una de las evidencias de que un hijo que honra a su padre o su madre es que lo va a obedecer. Algunos de ustedes, sus hijos, no vinieron a la reunión de jóvenes anoche. Y necesitaban, varios jóvenes estaban derramando lágrimas anoche. Versículo 31, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no les importa, dice, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. No nada más ellos se han desviado, no nada más ellos aborrecen a Dios, sino que les da gusto, se complacen con otros que también logran convencer que vivan como ellos. Así de perdido está la sociedad en que vivimos. Pero todo comenzó con no dar gracias, con el pecado de la ingratitud. Querido hermano, si usted es salvo, si usted es hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo, número uno, dele gracias a Dios. ¿Cómo? Glorifíquele con su vida, alábele con su corazón y con su boca. Salmos capítulo 100, versículo 4. Salmos 100, versículo 4, entrad por sus puertas, hablando de la casa de Dios, entrad por sus puertas con acción de ¿qué? De gracias, por sus atrios con ¿qué? Con alabanza. Ahorita estábamos cantando preciosos himnos y algunos de ustedes están. Así están. Algunos apenas están. Se les ve una cara de tristeza, de apatía. Dios mío, el cristiano entra a la casa de Dios con acción de gracias, con alabanza en su boca. Es más, la parte más alegre del servicio es al principio cuando estamos cantando al Señor y expresándole nuestra alabanza, la gratitud que sentimos. Dijo el salmista en el Salmo 23, mi copa está rebosando. Así debería estar el cristiano alabando a su Dios. Dice, entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Si nosotros los cristianos no traemos un canto en la boca, alabanza a nuestro Dios, ¿quién lo hará? Lo que nos hace falta es gratitud. Segundo, usted es cristiano y es agradecido. Cuéntele a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Cuéntele a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Marcos capítulo 5, por favor. Ya estoy terminando. Marcos capítulo 5, versículo 1. La historia del endemoniado de Gadara. Dice, vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros. Y nadie podía atarle, ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Eso de herirse a sí mismo, de hacerse daño, nada más demuestra la miseria que este hombre vivía. Su vida era una vida miserable, sin Dios, atormentada por tanto demonio. Versículo 6, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Esos eran los demonios hablando. Versículo 8, porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó, ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo, y le rogaron
clamaban todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Que no entiendo eso, no entiendo cómo el Señor cambió la vida de ese hombre. Y sus parientes y sus conocidos y sus vecinos mejor le dijeron a Cristo: vete, no te queremos, no queremos nada contigo. Qué triste que gente rechace a Cristo. Qué triste que gente, aun cuando ven cómo ha cambiado vidas, cómo ha restaurado hogares, cómo ha salvado gente, de todas maneras no quieran nada que ver con Cristo. Dice el versículo 18: al entrar en la barca, el que había estado endemoniado, mire lo que hacía, le rogaba que le dejase estar con él. Amén. Hermano, la gente allá afuera, ellos no entienden por qué el cristiano va a la iglesia. ¿Por qué vas a la iglesia el domingo a mediodía? ¿Por qué vas el domingo en la noche? ¿Por qué vas entre semana? ¿Por qué sales a tocar puertas? ¿Qué tanto cristianismo tienes? ¿Por qué? Le voy a decir que es lo que tenemos: gratitud. Gratitud, y decimos, para nosotros es un privilegio poder servir al Señor, es un privilegio poder estar cerca de Él. Este hombre le rogaba al Señor que le dejase estar con Él. Hoy en día tristemente le tenemos que rogar a la gente que vengan a la iglesia. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, mire lo que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. ¿Está usted agradecido, hermano? ¿A quién le ha hablado de Cristo? ¿A quién ha invitado a la iglesia? ¿A quién le ha contado lo que Cristo ha hecho en su vida? Esa es una de las marcas de la gratitud. Amén. Pero hoy en día los cristianos hasta se avergüenzan de ser cristianos, más no quieren que otros sepan que son cristianos. Bola de cristianos malagradecidos. Y la falta de gratitud te va a llevar a otras cosas que no te imaginas. Porque esa es la raíz, por ahí comienza todo. Salmos 51, versículo 1. Ustedes se acuerdan que David había pecado, había cometido adulterio, luego trató de encubrir su pecado, trató de engañar, y cuando no pudo cubrirlo más, mandó matar al esposo de la mujer con quien se acostó. Terrible pecado, pero David se arrepintió grandemente de su pecado. Y en el Salmo 51 vemos su confesión. Dice el versículo 3: porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Hermanos, el pecado enferma, el pecado quita la alegría, el gozo al cristiano. El versículo 9: esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Ve, David había perdido su canto. David había perdido su gozo. David había perdido su propósito.
David ya nadie le hablaba de Dios, pero la raíz era que había pecado en su corazón. Y se fija cómo le dice: Señor, límpiame, borra mis pecados. Entonces voy a decirle a los transgresores de ti. Entonces van a publicar mis labios tu alabanza. Quizás será por eso, hermanos, que algunos aquí no están glorificando a Dios en sus vidas. No tienen el gozo del Señor en sus vidas, y mucho menos le estás contando a otros de Cristo, porque hay pecado en tu vida que no has confesado. Y mientras tengas ese pecado y no quieras soltar ese pecado, no vas a tener el gozo del Señor, ni tampoco vas a sentirte con ganas, con deseo de hablarle a otros de Cristo. ¿Sabe lo que está esperando el Señor? Un corazón contrito y humillado. Oh, pero el orgullo es lo que impide de arreglar cuentas con el Señor. ¿Está usted agradecido, hermano? Debería estar contándole a otros lo que Cristo ha hecho en su vida. Y por último, ¿es usted salvo, hijo de Dios, redimido por la sangre de Cristo? Entonces sirva al Señor. Sirva al Señor. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Primera de Pedro capítulo 1 versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Qué gran verdad acaba de declarar aquí el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo. Tenemos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, hermanos. Gloria a Dios por nuestra salvación. Hebreos capítulo 12 y versículo 28. Una cosa más hemos recibido. Versículo 28, 12, 28 de Hebreos. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible. ¿Qué es lo que sigue ahí? Tengamos que gratitud. Y mediante ella, ¿qué dice? Sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Eres salvo? ¿Has recibido un reino inconmovible, inmarcesible, incontaminado, una herencia del cielo? Ten gratitud, y mediante esa gratitud, ¿sabe cómo lo vas a demostrar? Sirviendo al Señor. Así es. Amén. Sirve al Señor. Ese es el resultado. Ese es el resultado porque muchos de ustedes no están sirviendo. Esa es la consecuencia. Señor. Que servir a Dios se te hace una carga, no cabe dentro de tu horario, de tu tiempo para hacerlo. Hay otras cosas más importantes. Pero el que ha recibido, el que está consciente que ha recibido mucho más de lo que podemos darle al Señor, no haya cómo pagarle al Señor. Amén. Y dice: Señor, heme aquí, ¿qué puedo hacer para ti? ¿Cómo puedo pagarte todo lo que tú has hecho en mi vida? Querido hermano, querido amigo, lo que le hace falta a usted es gratitud. Y si usted está aquí esta tarde y no tiene gratitud, a lo mejor no la tiene porque ni siquiera es salvo, es porque no ha recibido nada. ¿Cómo va a estar agradecido si no ha recibido nada? Y lo que le hace falta es recibir a Cristo Jesús, el perdón de sus pecados. Y verá cómo va a tener gratitud en su corazón. Todos ojos cerrados, nadie mirando, por favor, todo rostro inclinado. Señor, bendice esta invitación.